Bien, entonces, para finalizar con análisis optimizante, vamos a ver lo que son las decisiones de localización. ¿Y por qué esto es importante? Porque ciertamente, piensen en una empresa que se instala con una fábrica, con un galpón, etcétera, una distribuidora, lo que sea, no es razonable que esté cambiando en el corto plazo de ubicación. Por lo tanto, dado que la localización en general tiene un carácter de largo plazo, hay que ponerle atención y ojo. Aquí vamos a ver un método sencillo, seguramente en operaciones han visto algún otro para determinar localización. ¿Vieron centro masa, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Gracias. Bueno, hay algunos otros métodos, pero lo interesante de este método, que es muy sencillo de aplicar y de conceptualizar, es que permite la mixtura o el trabajar en forma conjunta tanto atributos que sean objetivables y cuantificables en dinero y que por lo tanto ya están implícitos en el perfil del proyecto, pero también nos permite juntarlo y unirlo y trabajarlo, valga la redundancia, en forma conjunta, con atributos que tengan un carácter subjetivo y que no son objetivables en dinero, por lo tanto no están implícitos en el perfil del proyecto. ¿Hay dudas con esa concepción, con ese concepto? Niños, niños, No, profe. hasta te termino haciendo la clase a ti, Felipe. Pero bueno, usted es el que muestra interés. Bien, a ver, voy a poner audífono por si acaso, a ver si ahí escucho mejor. Porque escuché a un compañero, pero como de ultratumba. ¿Alguien puede hablar para ver cómo estoy escuchando? Sí, profe, se te Ay, escucha bien. te escucho demasiado gritado. A ver. ¡Puta madre! Ay, ¿cómo le bajo el volumen sin salirme? No, no puedo, ya. Ya, saquemos el audífono nomás. Bien, entonces, lo primero que usted tiene que tener clara conciencia en este método es que, a pesar de ello, esta evaluación que vamos a hacer y por tanto la localización puede presentar algún tipo de carácter subjetivo. No obstante, ciertamente hay que guiarse por la voz del entendido o la experiencia del experto en la materia que estemos consultando. Pero lo entretenido del método, reitero, es que nos permite hacer confluir tanto factores objetivos como subjetivos. Y lo primero que usted tiene que definir entonces cuáles son los factores localizacionales. Tenemos algunos que son clásicos, que son los que tenemos puesto aquí en la pantalla. Disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de recursos, cercanía tanto con los mercados de proveedores como consumidores, es decir, todo lo que tiene que ver con la logística externa, factores ambientales, algún tipo de beneficios tributarios, etcétera, costos y medios de transporte, ya sea de producto terminado, de producto en proceso, todo lo que tiene que ver con el layout interno, además de lo que es la distribución. Pero nos permite cotejar de manera conjunta los distintos atributos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, asumo que no y sigo nomás. Bien, entonces, en este método tenemos que seguir 3 pasos y ser obviamente ordenados, estructurados, sin nada más que eso. Lo primero es que determinamos o debemos conocer los factores relevantes para la localización, no los factores localizacionales. Y en este caso, lo que tenemos que discernir es cualquiera de dos posibilidades. Todo lo que pueda ser medido,
el factor localizacional, a eso me refiero, que pueda ser medido en términos monetarios o pecuniarios, por definición vamos a decir que ese elemento, ese atributo, presenta un carácter de costo. Todo lo que es cuantificable en dinero, dentro de los factores localizacionales, vamos a decir que presenta un carácter de costo. Si es un atributo, una variable subjetiva, diremos que es un elemento que tiene un carácter de puntaje. Esto es subjetivo y estos son objetivos. Segundo paso. Y aquí, una vez más, puede entrar a tallar el carácter subjetivo del tomador de decisiones. Como en cualquier decisión, y eso lo saben desde Fundamentos de Economía, usted tenía en el caso de las necesidades la opción de priorizarlas. Eso es lo que hacemos en la vida. ¿Y qué significa priorizarlas? Darle un cierto orden jerárquico. ¿Qué significa eso? Que a la larga hay alguno más importante que otro. ¿Se recuerdan o no? Jóvenes, señoritas. ¿Lo recuerdan? Bueno. Algo, profe. No te entiendo. Algo me dijiste. No sé si se escucha o no. Yo te estoy escuchando. Ah, sí. ¿Hay dudas? No. Listo. ¿Cómo significamos, cómo connotamos eso en nuestro método, en el método que vamos a analizar? Es asignándole un ponderador o peso específico al atributo en cuestión. Le asignamos un peso específico que está vinculado a un orden de prelación o un orden de importancia. Y aquí puede, ojalá que no, pero dependerá de cuán experto sea el individuo que está haciendo el análisis. Obviamente, la idea es que a pesar de tener un carácter subjetivo, esta estratificación que vamos a hacer, obviamente tenga una cierta lógica. Y en ese caso, lo que tendemos a hacer en general es preponderar aquellos atributos, aquellos factores localizacionales más relevantes, asignándoles un mayor peso específico o ponderador eventualmente. Y tercero, y este es el método en sí mismo, es la construcción de un índice relativo, en el cual, como estamos hablando que en general, y esto tiene que ver con lo mismo que hacemos en gestión de operaciones, en el método simplex, en programación lineal, etc. Recuerden que la forma estándar hablaba de minimización en el caso del simplex, por ejemplo. No obstante, los criterios, los métodos son adaptables. Una cuestión es la forma estándar y otra es que efectivamente en el caso de un modelo de programación lineal yo puedo maximizar. No necesariamente siempre voy a minimizar, también puedo maximizar. ¿Qué significa eso? Que los métodos son adaptativos. Aquí pasa lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es construir un índice relativo entre el costo, que sería la forma estándar, el costo promedio ponderado de la ubicación A por sobre la ubicación B. Y eso es lo que tenemos manifestado aquí en la expresión matemática. No sé si la alcanzan a ver, esto de aquí. ¿Alcanzan a ver esa fórmula? Sí, profe. Ahí dice IR, índice relativo de A/B.
al igual hemos hecho en los casos anteriores, lo que hacemos es comparar sistemáticamente, en este caso ya no dos tamaños, ya no los dos tiempos de inicio, no dos tiempos de término, sino que dos localizaciones. ¿Y cómo se define? Como la pitatoria, la multiplicatoria de SA sub j sobre los SB sub j elevado a P sub j. Este P sub j es el peso específico o el ponderador que le asignó el evaluador. SA sub j es el valor del atributo jésimo para la localización A. SB sub j, perdón, el valor del atributo jésimo también en la localización B. Y lo que hacemos es el cociente y elevamos a P sub j. Pero cuidado, esta es la pitatoria. Si tenemos 14 factores localizacionales, nos van a quedar 14, multiplicando en el numerador, 14 en el denominador. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, parece que no, seguimos entonces. Bien, conocido el indicador que vamos a emplear, restaría más nada que definir un criterio de decisión. Y lo voy a aprovechar aquí aún cuando está en la página siguiente. Si se dan cuenta, como estamos trabajando con un cociente, ese cociente, ¿contra qué usted debiera compararlo? Cuando usted calcula una división, ¿contra quién comparan? Niños, El 1, profe, mayor o menor igual. ya, como estamos trabajando con una multiplicación en el fondo, o división, como lo quiera ver, tenemos que confrontar contra el neutro multiplicativo. Y ese cociente puede ser mayor que 1, igual a 1, menor que 1. Por lo tanto, si así fuere, si el índice relativo A sobre B nos da mayor que 1, significa que el costo promedio ponderado de A es mayor que el de B. ¿Con qué localización se quedaría usted? Dado su objetivo de minimizar costos. ¿Con qué ¿Con B? localización se quedarían? Con, B, ya, si es menor que 1. con A, Y si es igual, indiferente. ya. Listo. Eso es. Punto. ¿Qué es lo que tenemos expresado allí? ¿Ven el criterio de decisión o no? Aquí. Sí, profe. Bien, entonces aquí veamos un pequeño ejemplo que no nos dan más información. El que viene a continuación hay que pensarlo un poquito, pero en este solo aplicar para ver si somos capaces de construir el índice. Entonces supongan, tenemos 5 factores localizacionales. 2 de ellos son cuantificables en dinero, por eso que presentan un carácter de costo. Y hay 3 que son subjetivos, de allí que estén tabulados en una escala, que no me la definen tampoco aquí, listo. Y ahí están los atributos, los factores localizacionales para cualquiera de las 2 localizaciones que estamos comparando. Y nos dan también el peso específico, el ponderador o el factor ponderador. 1, 4, 3, 3, 4. Aquí ciertamente podemos inferir que el factor menos importante para este evaluador, para este analista, ¿cuál sería?
de entre el 1 al 5. Al que menos peso específico le asignan la decisión. ¿Cuál es el menos importante para este gallo? ¿El 1? El factor 1. ¿Cuál es el más importante? El, el 2 y el 5. Sí, ¿O no? aquí no inventen la pólvora. Lo mismo que les ocurría en gestión de operaciones y en programas y en métodos de optimización. Si hay un empate, hay un empate. Hay dos factores importantes para el gallo, el 2 y el 5. O más importantes, a eso me refiero. Profe, los datos de los puntajes y los factores ponderadores siempre son dados. O tú los encuentras como analista. ¿Y cómo se encuentran como analistas? ¿Cómo? ¿Cómo se encuentran como analistas? Haciendo el estudio. Ah, ya, eso era. Tienes que hacer un estudio para decir, Sí. bueno, estos son mis factores localizacionales y para mí es más importante, no sé, el costo en remuneraciones que las ventas. Ahí me lo estáis estratificando, me está diciendo uno es más importante que el otro. ¿Me sigue o no? Sí, sí, sí. Pero es con la información que tú poseas del proyecto. Sí, con el estudio previo. Exactamente, con todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado, en particular, y el análisis y el estudio del contexto. Cierto. Ya, entonces aquí nos piden calcular qué localización es conveniente, si la A o la B, punto. ¿Qué es lo que hacemos? Construimos el índice relativo. Como nada nos dicen en contrario, entendemos claramente que están definidos, es decir, pretendemos una minimización de costos y están definidos tal cual y no nos dieron más información. Aplicamos 10.000 partido por 30.000 elevado a P sub J1. 2 millones partido por 1,5 millones elevado al ponderador 4. 5 partido por 2 elevado a 3. Por 4 partido por 4 elevado a 3. Por 4 partido por 7, ahí está cortada la lámina, 4 partido por 7 elevado a 4. Aquí lo único que hice fue reducir las fracciones que fuesen reductibles. 10.000 partido por 30.000, un tercio. 2 millones partido por 1,5 millones, 4 tercios. Y lo demás sigue igual. Pum, calculamos el índice y nos da 1,75. Por lo tanto, si está concebido en términos puros y clásicos en su forma estándar como una minimización de costos, ¿por qué localización debiéramos optar entre A y B, que son las comparadas? Ese número está indicando que el costo B. promedio ponderado de A es mayor que el de B. Y estamos haciendo el cociente costo promedio ponderado de A partido por costo promedio ponderado de B. ¿Por cuál optarían? El B. ¿Qué es el criterio que tenemos aquí arriba nomás? Eso. De aquí. Listo. ¿Hay dudas? Ya. Vamos a otro que aquí ya hay que pensar un poquito, ¿no? Analizar un poquito la información. ¿Alcanzan a leer completa la lámina o no? Niños. Sí, profe. Sale Ya. hasta mano de obra. No te entiendo, mi niño. Sale hasta mano de obra. Hasta ahí llega la lámina. Ah, vale, ya está bien entonces. Sí. Ya. Falta un dato, eso sí que voy a moverla esta lámina para copiarla. No me quiere responder. Ahí sí. 22167. 22167. 22167. Lean eso sí este parrafito. Los factores localizacionales fueron priorizados de acuerdo a la siguiente puntuación en una escala independiente de 1 a 10. Puntuación relativa 22167. Entonces lo vamos a poner aquí.
2, 2, 2, 2, 1, 6, 7. Ahí están los P sub J. Ya. Nos dan 3 localizaciones y nos piden encontrar el mejor orden de prelación, no la mejor, como quiera. Y aquí sí, échele una leidita a la información y a ver si la entiende. Ya lo pregunté la semana pasada, pero a lo menos, ¿cuántas comparaciones tenemos que asegurar para aseverar estar en la mejor, encontrar la mejor? 2. 2. Listo. A con B. Cualquiera de ellas que sea la mejor la comparo finalmente con C. Y listo. Y ahí estamos. Ya. ¿Hay dudas? Bien. Si miran los datos, perdón, si miran estrictamente el P sub J, lo que yo escribí a mano, ¿cuál es el factor más importante para este gallo? Para este analista. O para usted que encontró esta información. La mano de obra. Sí. La disponibilidad de mano de obra. ¿Cuál es el menos importante? Las ventas. G. Listo. Bien, aquí yo les voy a recomendar, no se tiren al tiro a calcular el índice, les voy a recomendar que estructuren la información en una tabla. ¿Ya? Pero voy a tener que sacarle una foto para que no se me olviden los números. Cámara. Sí. Ya. Entonces, pero lean el enunciado, ¿ah? Ya lo leyeron, lo internalizaron. ¿Está leído y entendido? Profe. ¿Perdón? Sí, yo creo que sí. Ya, vámonos. Vamos a la que sigue. Ya, entonces vamos a aprovechar este recuadro de aquí. Aquí les recomiendo que hagan una tabla, a efecto de que estructuren y efectivamente tengan todo en uno.
No me quedo chueca esa, pues no importa. ¿A quién le importa? Ya. Número de orden nomás. Factor localizacional. Carácter. Localización A, localización B, localización C. Me sobró una columna. P sub J. No, me quedo muy chacha eso. Ya. Factor localizacional. Costo, transporte, materia prima. Costo, transporte, producto terminado. Ventas esperadas. Disponibilidad de materia prima. Disponibilidad, mano de obra. ¿Hay duda hasta allí? No, profe. Carácter. Las tres primeras son cuantificables en dinero, por tanto, por definición, tienen un carácter de costo. Y los dos últimos, según la información que nos daban, son factores no objetivables, por lo tanto, tienen un carácter subjetivo, son elementos de puntaje. Esto es lo que tenemos en la tabla inmediatamente anterior. Y ahí aquí requiero los datos. Galería. $100.000, $50.000, $70.000. $100.000, $70.000, $50.000. 80, 120, 20. $1.200.900. 500.000. 668. 1064. Ya sé que va a costar, pero por un instante me voy a... Ya, no hago nada, no he dicho nada. ¿Qué harían ahora? Aquí ya tenemos todo en una. Bueno,
aparentemente bastaría calcular los índices relativos. ¿Puedo trabajar con fracciones? Al comparar A con B, aquí me va a quedar 100.000 partido por 70. Por 70.000 digo. 10 séptimos elevado a 2. ¿Me siguen o no? Niños. Sí, profe. Sí, profe. Segundo nos va a quedar por 80.000 partido por 120.000. 2 tercios. Por 1.200.000 partido por 900.000. 4 tercios. Por 6 partido por 6 elevado a 6 por 10 partido por 6 elevado a 7. Profe, Dígame. ¿no existe una diferencia en que haya disponibilidad de materias primas versus un costo de materias primas? ¿No cambia el sentido ahí? Ya, piensa. Ya, Ujú. qué bueno que te diste cuenta. Bien, si se dan cuenta, esto que yo escribí tiene un error. Hay un error. Porque como usted nunca dejó de pensar y por lo tanto es consciente de lo que está haciendo, tiene que poner ojo. Si bien el índice relativo lo hemos definido y se opera pensando en una minimización de costos, ahora hay que entrar a tallar en el área chica. ¿A qué me refiero con eso? Discernir, como en cualquier decisión, los 10 principios de la economía, uno de ellos, que en toda decisión hay beneficios y costos. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, ahora entro a picar. Las ventas, a pesar de que para efectos del método ha sido definido con un carácter de costo, las ventas de una empresa representan ingreso o costo, beneficio o costo. Beneficio. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debieran hacer? Trabajar con el concepto de oportunidad. ¿Se acuerdan? Que esto ya lo hemos hecho más de una vez cuando hemos trabajado con flujos marginales. Cuando nosotros optamos por la localización A, venderíamos 1.200.000, pero como estoy comparando con B, ¿cuánto dejo de vender por optar por A? 900 lucas. Y de manera en contraria, cuando opté por B, en vez de vender 900.000, vamos a vender 1.200.000. Ahí está el concepto de la marginalidad, lo incremental, o, si usted quiere, el concepto de costo de oportunidad. Y aquí está. ¿Las ventas son entonces realmente ingreso o costo? Cri, cri. Ingreso. Por lo tanto, trabajo con el recíproco de este número, o bien, para mí, lo que resulta más fácil es cambiar el signo a la potencia. Y ahí está metido el concepto costo-oportunidad. Y si se dan cuenta, en los factores subjetivos, voy a devolver la lámina pero sin borrar. Va a ser una joda a mirar, pero no importa. Nos dicen,
La disponibilidad esperada de materias primas y mano de obra fue calculada según una puntuación relativa en una escala entre 1 y 10. Los resultados fueron: a mayor puntuación, mejor disponibilidad. La están ofreciendo en términos de costo o beneficio la tabla. ¿Con un atributo Beneficio. favorable o desfavorable? ¿Perdón? Beneficio. Por lo tanto, hago lo mismo. Hay que trabajar con el concepto de costo-oportunidad. Ahí estamos. Ese es el número que hay que calcular. ¿Alguien lo puede hacer, por favor? ¿Alguien hizo el número? Al tiro, profe. Me dio 0,01. A ver. 0037. 0037. 37, etcétera. Ya. Por tanto, ahí, entre A y B, ¿con qué localización nos quedaríamos? Es menor que 1 el cociente. ¿Con qué localización nos quedamos? ¿A o B? Con A. Con A. ¿Qué nos bastaría ahora? A es preferido a B. ¿Qué calcularíamos ahora? A con C. A contra C. Y nos quedaría A contra C 2 elevado a 2 por 4 elevado a 2. Estoy haciendo los cocientes, ¿eh? 100.000 partido por 50.000, 2. 80.000 partido por 20.000, 4. 1.200.000 partido por 500.000, 12 quintos. Por 6 octavos, 3 cuartos. Profe, Dígame. en mi video es que el A con B sí da 0,019. Es que lo que pasa es que en la lámina sale como 2 elevado al cuadrado y era 10 séptimos. Porque la primera solución es 100.000 partido en 50.000, pero es 100.000 partido en 70.000. Ah, me equivoqué.
Eso por eso dio distinto. Sí, pues ahí Profe, que tengo. los primeros costos están alternados. El de B es 50.000 y el de C es 70.000. A ver, sí. Ah, copié mal los números. Puta madre. Oh. ¿Cómo copié mal? Efectivamente los copié al revés. Ya. Borremos. Ya, pero No, entiendes pero, lo que hay profe, que hacer. solamente el primer costo, el de materias primas está al revés. Solamente el 50.000 y 70.000, de la primera fila de costo de materia prima. Los demás también. Ya, entonces debiera llegar a ese resultado, 0037. Sí, ahí sí. Ya me equivoqué en estos dos, me dicen ustedes. Sí, sí. Esos dos números. 50, sí, pues, 50, está clarito en la foto que tengo. 50.000, 70.000, ahí sí. Ya, y bueno, eso nos va a dar 0037. Finalmente, y entonces este está mal también. Esto es 7. Ahí debiera ser 12. Ah, no, esa está bien, 12 quintos. No, el primero es el que tiene que ser 10 séptimos. Sí, este está bien, es 12 quintos. Este está mal. Ahí. Es 10 séptimos. No. Ah, es que este era 10 quinto. Sí, ese es 10 quinto y el otro es 10 séptimo. Este es 10 séptimo. Ahí sí. Y por 12 quintos, 3 cuartos, 10 cuartos, 5 medios. Elevado a menos 7. Y esto nos da 0,12. 52. Ya. Por lo tanto, entre A y C, ¿con cuál se quedan? ¿Verdad? Con A. Y al tiro, mediante la cercanía con la unidad, usted se deberá dar cuenta. ¿Quién es mejor comparativamente contra C o B? Al tiro, solo mirando. Estos son los validadores que le abren en la primera clase. Sí. Obviamente no, pues C. A le gana a ambos. Es mejor. Pero ¿cuál se acerca más a la unidad, que sería la indiferencia, el 0,12 o el 0,037? Estamos lejos, pero ¿cuál se acerca más? 0,12. El 0,12. Por lo tanto, el orden, si no me cree, calcúlelo. Basta hacer el cociente entre estos dos resultados. Pero si no me cree, háganlo. Calculen el índice relativo. Pero claramente se van a dar cuenta que el orden de prelación debiera ser A, preferido a C, preferido a B. Ese es el mejor orden. Ya, ¿hay dudas, niños? No, profe. No, profe. Ya, ahí está el comparativo. Es nada más que el cociente entre, aquí lo calculé como B sobre C. Entonces nos va a dar mayor que 1.
B tiene un costo promedio ponderado mayor que el de C, y que es nada más que este cociente, depende cómo lo haga, si compara B con C o A con C, divide el primero por el segundo o el segundo por el primero, y por propiedad de fracciones le va a quedar el tercero, lo cual es obvio. Ya, pero eso ya se dieron cuenta, no hay drama. Listo. Bien, para terminar con optimizante, esto no lo he visto, ¿no? Vida útil económica. Niños, No, profe, no lo hemos visto. No, ya. Con esto terminamos. Esta parte. Alcancemos por lo menos a entender el ejercicio. Nos damos el recreo en un par de minutos, en algunos minutos, y ahí nos juntamos en 15 minutos más. Se está tomando en consideración el reemplazo de un camión de 4 años de antigüedad que ha tenido un accidente y que costaría reparar 300 pesos. Su valor realizable neto una vez reparado será de 1.004. Se espera que dicho valor descienda a 1.100 si el camión se conserva un año más. Si el camión se vende sin reparar, tal como está, se pueden obtener 1.100 pesos. Se espera que el costo de operación para este próximo año sea de 4.100. Un camión nuevo de igual capacidad de 4.500 pesos, costará 4.500 pesos. Los costos de operación previstos a partir de registro antiguo incluyen mantenimiento, reparación, combustible, llantas, impuestos, la contratación de otros transportes cuando falla el equipo, etcétera. Se hicieron las predicciones de valores de mercado de camiones de edades diversas mostradas en el cuadro. La tasa mínima atractiva de retorno es del 10% anual. ¡Pup! Y nos dan una tabla. Y lo primero que nos piden es determinar la vida útil del camión nuevo. ¿Qué es lo que es el concepto de vida útil económica? La vida útil económica, que quizás no se han dado cuenta, pero esto lo vimos hace muchísimo tiempo, por allá por abril. ¿Se acuerdan de un ejemplo de las cañerías de gas? Las cañerías que transportaban gas y que tenían pérdida a contar del año 6 en adelante, y que yo cambié la pregunta original y le puse, bueno, el gerente de finanzas dice que hay que cambiarlas cada 10 años, mientras que el de operaciones dice que hay que cambiarlas cada 15. ¿Se acuerdan de ello, no? Sí, profe. Ya. Este concepto de vida útil económica es justamente eso, que a diferencia de lo contable, la vida útil económica, tiene que ver con la frecuencia de reposición del activo, o la frecuencia en el cambio, como quiera. A eso me refiero con reposición. Frecuencia cambio del activo. Y aun cuando este concepto lo vemos lejano, es parte de lo cotidiano. A mí, lamentablemente, por un problema de carga de eléctrica aquí en el departamento donde vivo, me terminé piteando el horno eléctrico y el hervidor. Y a pesar de que el fabricante, por ejemplo, me decía que operaba en tales y cuales condiciones, me iban a durar, no sé, voy a inventar, 5 años. Y 3 años el hervidor, los acabo de cambiar. Tuve que cambiar tanto el horno eléctrico como el hervidor. El hervidor al año y medio y el horno eléctrico a los 3 años en vez de 5. Pasa. Eso es lo que en general termina ocurriendo con los activos en el mundo real. No siempre, pero las más de las veces, la vida útil económica termina siendo menor que la vida útil contable. Y si se dan cuenta, en este caso en particular, en este ejemplo en particular, sin que explícitamente se detalle la vida útil contable, si yo miro la información, claramente veo que cuál es la vida útil contable de los camiones.
Solo mirando esta lámina se dan cuenta. ¿Cuál es la vida útil contable de los camiones? De este tipo de camión que estamos haciendo en el ejemplo. Alguien, si quiere, participe, ¿ah? 5. 5 años, si ahí lo están dando a las claras, tanto en la primera oración, en el primer párrafo, como en la tabla. Nos están diciendo aquí que la vida útil contable de los camiones, ¿cuánto es? 5 añitos. ¿Hay dudas? Bueno, pero resulta que no tiene por qué coincidir aquello con la vida útil económica. ¿Y qué es lo que es la vida útil económica? La frecuencia con la cual nos conviene ir reemplazando los camiones. Que esto es un hecho cierto que ocurre en el mundo de verdad. Producto para este tipo de activos, para una máquina, para un computador, para un hervidor, para un horno eléctrico, no sé, para un taxi, para lo que sea, para una micro, qué sé yo, infinidad, muchos activos tecnológicos en general. Claramente empieza a ocurrir de un cierto punto en adelante que tanto los costos de mantención preventiva como correctiva, más los costos de operación, hagan inviable el seguir operando dicho activo, y en vez de amarrarse hasta concluir la vida útil contable, es conveniente reemplazarlo antes. Eso es lo que ocurre con la gran mayoría de los activos en el mundo real. ¿Hay dudas con esa idea? Niños. No, profe. Bien. Entonces yo les pregunto, ¿qué harían para efectos de determinar cuál es la vida útil económica? A sabiendas que, dado que la vida útil contable es de 5 años, podríamos, si es que quisiéramos, reemplazar el camión todos los años. Reemplazarlo cada 2 años, cada 3, cada 4 o cada 5. Que sería haciéndole juicio a lo contable. ¿Qué harían ustedes? Sacar el BPC por año dependiendo cuántos años lo use. Bien. Es una buena aproximación, pero aproximación. ¿Alguien puede concebir que el BPC en un caso como este sea un buen indicador de eficiencia? No. ¿Por qué? Porque no debieran haber dudas, y si te fijas en la tabla, miren la tabla, en la medida que yo opero una mayor cantidad de años el camión, ciertamente por concepto de costo de operación, voy a incurrir en mayores o menores costos. Mayores. Y por otra parte, que si bien tengo la opción de vender el camión al final de cada periodo, ciertamente el valor de mercado de dicho activo, dado que ya está más viejito, más usado, va siendo cada vez mayor o menor. 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 Por lo tanto, pueden haber dudas que, ojo, es una aproximación, buena aproximación, pero aproximación, y al fin y al cabo. Por lo tanto, pueden haber dudas que el BPC de operar 5 años, sin duda es mayor que el BPC de operar 1 año. ¿Pueden dudar de aquello? No. ¿Se No. debería usar el CAGUA entonces? Ah, brillante, listo. Ahí está, eso es. Punto.
En un caso como este que tiene que ver con reemplazo de equipo, efectivamente, el CAUE. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El constructo de los perfiles según las 5 posibilidades que se nos presentan. Pues podemos reemplazar el camión todos los años, cada 2 años, cada 3, cada 4 o cada 5. Como en esencia tenemos solo información de costos, ¿por qué no puedo? Ahí sí. Como en esencia tenemos información de costo, fui tomando los costos con signo positivo y el ingreso por la venta al final de la vida útil respectiva lo tomé como con signo negativo, que sería un ingreso. Y si observan entonces, el primer constructo, si reemplazamos el camión cada año, tendríamos este perfil. Si lo reemplazo al final del año 1, ¿me siguen o no? Niños, Sí, profe. si lo reemplazamos cada 2, cada 3, cada 4 o cada 5. Y aquí es donde digo no deben haber dudas. Si yo calculo el VPC de la opción 1, ¿cómo tiene que ser respecto del VPC de la opción 5? A mismo costo de inversión, mayores costos de operación. Indudablemente el VPC tiene que ir, cuando me muevo para abajo, aumentando o disminuyendo. Aumentando. Lee esto. Entonces, ¿qué harían? Ah, ya me lo dijo el compañero. Profe, calcule el CAUE. ¡Obvio! Listo, ahí está todo. Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Hay dudas con este constructo? Y no vayan a malentender la información, ¿eh? Miren, el operar el primer año, ¿qué costo de operación reporta? 3.000. Pero el año 2, los costos de operación son ahora mayores. Y así sucesivamente. Bueno, esto fue tenido en cuenta para la construcción de los perfiles. Primer año el costo de operación 3.000, 3.002, 3.500, 3.009, 4.004. Y los valores de liquidación o residuales, o valores de mercado, si usted quiere, 3.003, 2.500, 2.006, 1.003. Se construyeron los perfiles. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos los VPC. Ajá. Ahí están los VPC. 4.002, 7.008, 10.009, 14.000, 17.000. Y aquí qué bueno que el compañero se dio cuenta. Justamente si se acuerdan de ese ejercicio en la cañería, lo que terminamos haciendo fue, si bien empleamos como insumo el VPC, como un dato, para efectos de calcular algo más, ese algo más fue el CAUE o el CAO, costo anual de operación, costo anual equivalente uniforme. Aquí están. Entonces aquí, recordando que el CAUE es nada más que el prorrateo del VPC durante el horizonte del proyecto, la vida útil del proyecto, prorrateamos el primer VPC 4.002 en un año, 4.650. 7.008 en un horizonte de 2 años, y así sucesivamente. Y entonces, ¿cuál debiera ser la vida útil económica de este camión? De los camiones nuevos. ¿Qué es de los camiones a la larga? ¿Cuál debería ser la vida útil económica? 3 años. ¿Qué significa eso? Que tú lo irías reemplazando a efecto de permanecer en este negocio que podrían ser los fletes. Cada 3 años tú irías cambiando el camión. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Hacemos el recreíto y respondemos la pregunta A. Vamos a pausar. Profe, una consulta. Ya. ¿Qué harían en la pregunta B?
¿Qué harían? Bueno, si analizan la información que tenemos aquí arribita, en el caso de la pregunta B, hay que centrarse básicamente, en primera instancia, en este párrafo, en el primer párrafo, en esto. Si así fuere, en ese texto, ¿cuántas opciones visualiza? Dos. ¿Cuáles dos? Vender el camión sin reparar o repararlo y usarlo un año más. Hay tres. Venderlo chocado, venderlo reparado, usarlo, repararlo y usarlo, a eso nos referimos. Hay tres opciones. Estas dos, ¿cómo son? ¿Excluyentes entre sí? Sí, claro, las tres. Las tres son excluyentes. Pero las primeras dos me refiero en otro concepto, en otro sentido. Estas dos son iguales. Si lo vendo chocado, este sería el perfil. Si lo vendo reparado, debo incurrir en un costo de reparación de 300 pesos. Lo vendemos en 1.400 pesos y eso genera un flujo neto de 1.100. ¿Hay duda o no? Niños, No, profe. y la tercera opción es, lo reparo, lo ocupamos y lo vendemos. ¿Me siguen o no hasta aquí, cabro? Sí, profe. Ya. Listo. ¿Y qué haría?
si se dan cuenta, en esta opción, el CAUE sería 3.330. Por lo tanto, ¿qué harían? Niños, ¿me están escuchando o no? ¿Me quedé Sí, profe. solo? No, chiquita. ¿Qué harían? ¿Qué preferirían? ¿Tener ese costo o aquel? El Tener anterior. el menor CAUE. Ya, pues, ¿cuál? ¿Qué así? ¿Lo vendí el camión o lo reparáis y lo ocupáis un año? Se arregla y se ocupa un año. Listo, ya. Bien, entramos a la unidad 7. ¿Qué están viendo a la unidad 7? Sí, bien digo. Ya. ¿Qué están viendo? Tasa de interés nominal y tasa de interés real. Ya, ustedes se deberán peinar aquí los ayudantes de economía. En realidad todo, porque todo esto, además de fundamento de economía, puede que haya visto algo en micro y en macro con certeza. Bien, supongan ustedes, vámonos a la tabla primero. Supongan ustedes que nos dan esas dos cifras en valores nominales. El año 1 usted tuvo un ingreso de 1.000 pesos, el año 2 de 1.070 pesos. Que aquí los denoté como 0 y 1. Les pregunto, ¿en qué periodo usted fue más rico? ¿El 0 o el 1? Y aquí sí, y en atención a que esto lo debieran tener súper claro los ayudantes de fundamento de economía, prefiero que se abstengan de participar por un instante. ¿En qué periodo es más rico el individuo? Si tiene el año 0 1.000 pesos de ese año y el año 1 1.070 pesos del año 1.
¿En qué año fue más rico? Va a depender de la inflación, ¿Quién habló? Germán. Correcto. No se puede saber aquí. Al comparar estas magnitudes que son nominales, es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque hay un dato que falta. ¿Cuál? La tasa de inflación, que ha transcurrido o ocurrido en este interperíodo, ¿cierto? Si yo le dijera que la inflación fue de un 5%, ¿usted fue más rico o más pobre en qué periodo? Si la inflación fue de un 5, ¿en qué periodo ¿en qué periodo el tipo tuvo un mayor poder adquisitivo? En el 1, Ya, si la inflación hubiese sido del 7%, estoy igual. y si la inflación hubiese sido del 10%, En el 0. ¿perdón? En el 0. Ya. ¿Hay dudas? Recuerden, los flujos nominales se expresan en unidades monetarias corrientes. ¿Y qué significa esto? Unidades monetarias, pesos si usted quiere, de cada año o periodo. Y tienen implícito los flujos nominales dos efectos: el efecto precio y el efecto cantidad. Mientras que los flujos reales se expresan en moneda de igual poder adquisitivo. Y eso significa tomar un año base, algún periodo, algún año se toma como base y se expresa todo en relación a él. ¿Y qué efectos tiene implícito el flujo real? Solo el efecto quantum o cantidad. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, bro. Bien, ¿cuál es la idea de este pequeño ejemplo? El llegar a probar lo siguiente, que para efectos de evaluación de proyecto es indistinto trabajar con flujo nominal o flujo real en la medida que lo hagamos bien. Hay que tener un cuidado, eso sí, y es más nada que lo siguiente. Si se trabaja con flujos nominales, usted requiere trabajar con una tasa mínima atractiva de retorno nominal. Si trabaja con flujos reales, con una tasa mínima atractiva de retorno real. Ese es el cuidado.
¿Hay dudas hasta aquí? Niños. Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Ya, entonces, ¿puedo borrar? Supongamos lo siguiente. Una tasa de inflación del 8% anual y una tasa de interés real del 10% anual. Si se acuerdan de la primera unidad que vimos, que fue el recordatorio de matemática financiera, habrán visto que al final de esa unidad iban dos formularios. Ah, que ya se los dije el otro día, que uno era en tiempo discreto y el otro en tiempo continuo. ¿Se acuerdan o no? Niños, Sí, profe. ya. Entonces, acá estamos trabajando en tiempo discreto en este ejemplo. Y en general los proyectos se evalúan en tiempo discreto, por lo tanto, en esencia, la relación que va a regir el comportamiento va a ser esta. En el ejemplo que vimos el otro día de cuándo liquidar el bosque, trabajamos con esto. Ahí hicimos todo el análisis en tiempo continuo. Entonces trabajábamos con este factor de conversión o de descuento. Pero esto es lo común, la primera. Con estos datos, ¿qué es lo que podemos inferir? Lo siguiente. 1, se me fue el lápiz. 1 más la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés nominal partido por 1 más la tasa de inflación. Aquí tienen que acordarse del deflactor implícito de precio. La unidad número 6 de Fundamentos de Economía. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que implicaría? Que la tasa de interés nominal, con estos datos que di, va a ser igual a 1,10 por 1,08 menos 1, es decir, el 18,8% anual. Y lo que nos piden aquí es calcular los valores presentes. Aquí yo les voy a probar, si estuviéramos trabajando en tiempo continuo, que sería la expresión asterisco, allí, en ese caso, no es multiplicativo el efecto, sino que es aditivo. Si usted aplica el logaritmo natural aquí, le va a quedar que IR es igual a IN menos pi. Ahí es aditivo el efecto. Aquí no, aquí es multiplicativo. En tiempo discreto.
¿Ya? Entonces nos piden encontrar el valor presente. En este caso, como voy a trabajar con los flujos nominales, el valor presente sería 1070 más, perdón, 1070 partido por 1,188, como estoy elevado a 1. Como estoy trabajando con flujos nominales, debo descontar y hacer cualquier operación matemática con la tasa de interés nominal. Eso no sé cuánto nos da. ¿Alguien me puede hacer ese número? 1901. 1901 unidades monetarias. Bien. La otra opción que tenemos y que vamos a llegar a los mismos resultados es trabajar con flujos reales. Y para esto tiene que acordarse lo siguiente. En los flujos reales, lo que usted hace es dejar todo en términos de igual poder adquisitivo que un año base. Y aquí en nuestro ejemplo tenemos dos posibilidades: tomar por base el año 0 o tomar por base el año 1. Y la conclusión y resultados son exactamente equivalentes. Y con el cuidado siguiente, recuérdese, cuando usted toma por base un año cualesquiera, por ejemplo el año 0, por ejemplo el año 0, por ejemplo el año 0, coincide el flujo real con su correspondiente flujo nominal. Son iguales. De manera análoga, si yo tomara por base el año 1, el flujo real del año 1 coincide con su flujo nominal. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Y aquí lo otro que hay que recordarse es del primer mono que vimos. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? El primer dibujo que vimos en el curso. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Niños, ¿se acuerdan cómo se llama eso? Están los apuntes, debe ser la segunda página, tercera página, no más allá. Esto es un diagrama de flujo de caja. Y recuerden que en su minuto explicamos, y eso fue lo primero que hicimos en los ejercicios, cuando hicimos un comparativo interés simple e interés compuesto, que tenemos dos opciones: convertir pesos del presente al futuro o del futuro al presente. Cuando yo llevaba futuro hablábamos de capitalizar. Cuando traíamos a valor presente hablábamos de descontar. Bueno,
Y en su minuto también dijimos que cuando esta misma acción se lleva a cabo no a una tasa de interés, sino que a una tasa de inflación, lo que hacemos cuando convertimos pesos del presente al futuro es inflactar. Cuando convertimos pesos del futuro al presente, que es descontar, lo que hacemos es deflactar. ¿Hay dudas, jóvenes? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Por lo tanto, si estos son pesos del año 1 y yo los quiero convertir a pesos del año 0, lo que debo hacer es deflactar. Y eso nos da 991. 991. Y aquí, cuando voy a tomar por base el año 1, lo que debo hacer es convertir los 1000 pesos del año 0 a pesos de igual poder adquisitivo del año 1. Lo que debo hacer es inflactar. Y ahora ya puedo calcular los valores presentes. Pero voy a explicar otra cosa primero. La pregunta original que hice fue: ¿en qué periodo el tipo fue más rico? Dado que en términos nominales ganó 1000 y 1070 pesos. Y un compañero me dijo: no se puede saber porque falta un dato. ¿Cuál dato? La tasa de inflación. Aquí ya la tengo y aquí ya lo veo. Ciertamente, si comparo pesos reales del año 0, ¿en qué periodo fue más rico el gallo? 1000 contra 991 en términos de igual poder adquisitivo. ¿En qué periodo fue más rico? En el 0. ¿Cuántos pesos fue más rico? 9 pesitos. ¿De qué periodo? 9 pesos del año 1. 0. O sea, 0, 0. Sí. En el segundo caso, también la decisión es la misma. ¿En qué periodo fue más rico el gallo? 1080 contra 1070. En el 0. ¿Cuántos pesos? 10 pesos. ¿De qué periodo? Del año 0. Eje, Ah, del año 1. del año 1, del que estás sí, tomando sí. por base. Sí, verdad, verdad. No le vaya a explicar eso a los alumnos. No, no. Ya. Que no creo que alcancemos a ver la unidad de macro, pero bueno. Ya. Entonces, finalmente los valores presentes. Valor presente, 1000 más 991. Como estoy trabajando con... Me quedo muy arriba. Es decir, muy abajo. Como estoy trabajando con flujos reales aquí, debo hacer toda operación matemática a la tasa de interés real. ¿Cuánto da eso?
2053. Ahora, claramente al observar la tabla, los resultados, nos damos cuenta, sin ser muy astutos, que estos dos son iguales, obvio, porque ambos están expresados en pesos de qué periodo. Estas dos. Del año cero. Del año cero, ¿cierto? Y esta la veo distinta, esta cifra. Claro, matemáticamente es distinta, pero en términos de flujos reales es exactamente lo mismo. Lo que ocurre que estos son 2053 pesos de qué año. Expresado en pesos de qué año. Año 1. 1. Y cierto que lo tengo que ver distinto, a menos que la tasa de inflación hubiese sido 0, pero no es 0, fue del 8. Por lo tanto, para que se den cuenta que es lo mismo, esta cifra yo la puedo inflactar. ¿Cuánto me dará eso? ¿Cuánto les da? ¿Aló? Profe, ¿cómo da? ¿No será 1901 por 1,08? Perdón, le puse 1908 en 1901. Sí, Ahí sí ya. ahí no nos iba a dar. Sí, por eso no da. Claro. Ahí da 2053. O los 2053 los deflacto por un periodo. ¿Y cuánto creen que nos va a dar eso? Por lo tanto, ese es el corolario. Da lo mismo en términos de evaluación de proyecto trabajar con flujos reales o flujos nominales en la medida que lo haga bien. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Parece que alguien tiene dudas, creo. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, miren. Ay. Voy a borrar todo. Ya. En la práctica, supongo que alguna vez han pasado por afuera de un banco o han entrado a un banco o han visto en la web, en internet, información bancaria. Y muchas veces usted puede tener en un mismo banco esta información. Voy a dar cifras absurdas. No se me quede pegado en la cifra. Entienda la forma en la cual la estoy dando. Tasa de interés. Bueno, usted puede que encuentre la información en un mismo banco por un mismo tipo de depósito de esta manera. Las cifras son absurdas para la realidad nacional actual, pero no se me pierda con el número, entienda la idea. Aquí es un 10% anual. Esta tasa
cuando se ofrece de esta manera, en general, a menos que les dijeran lo contrario, pero en general, sin mayor información que es lo que usted lee en la pizarra, esta es una tasa nominal. Mientras que esta otra es una tasa real. Y aquí lo que le están diciendo en este caso es que por sobre la inflación, a usted le van a pagar un 4%. Esta es la parte real de la tasa, el 4%. Esta de aquí es una tasa nominal. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? Bueno, si esto ocurriese, tal cual estoy diciendo, en un mismo banco, en la misma pizarra de ese banco, cualesquiera sea este, lo que podemos detectar es lo siguiente. Bueno, sabiendo esta relación, podemos determinar cuáles son las expectativas inflacionarias que tiene el banco. Y aplico la relación. 1,04 es igual a 1,1, 0,1, 0,04, ahí están, partido por 1 más pigor, P. Esto implica que pi, la expectativa inflacionaria por parte del banco, son 1,1 partido por 1,04 menos 1. ¿Y eso aproximadamente cuánto nos da? No es un 6, ¿ah? No es un 6. No es aditivo, es multiplicativo el efecto. Si estuviésemos trabajando en capitalización continua sería un 6. ¿Cuánto da eso? 5, ¿cuánto? 5,77. 0, 0, 5, 7, 7. ¿Estamos? ¿Hay dudas? Entonces supongan, usted puede depositar un billetito. Le sobran unas monedas en el bolsillo y tiene opción de depositarlas en este banco, que está pagando por los depósitos un 10% anual o UF más 4. ¿En cuál lo pone? La típica tablilla de decisión que siempre hacemos. Y aquí la voy a tomar en por ciento, ¿eh? Bien. Una cuestión es lo que crea el banco. El banco está aspectando o expectando esta tasa de inflación. Usted puede creerle o no creerle. Si usted cree que la inflación va a ser menor que el 5,77, ¿qué depósito le conviene? ¿A una tasa nominal o real? Nominal. Nominal, sí.
que es la tasa nominal en el fondo. Si usted cree que va a ser justo el 5,77 Da lo mismo. y si usted cree que la tasa inflacionaria en el periodo va a ser mayor, ¿cuál le conviene? ¿La tasa nominal o la real? La real. Ajá. La real, es decir, UF más 4. Tasa real. ¿Por qué? Porque la UF lo que hace es, si la inflación es un 6, me explico. Si con aquí no hay nada que pensar, 10%, al final yo tendría 1.100 pesos depositado a la tasa nominal, punto. No tengo nada más que pensar. Pero en este caso, supongamos que se dio esta condición. Y le vamos a poner el número, 6% anual. La inflación real ya, inflación real, es decir, lo que realmente ocurrió. ¿Qué es lo que haría el banco en primera instancia? A esos 1.000 pesos se los capitaliza usted al 6%, que es la tasa de inflación. Y sobre este monto me van a bonificar, me van a pagar ¿qué tasa? El 4. ¿Alguien me puede hacer ese número, por favor? 1102. 1.100. 2,4. ¿Eso? Sí. Unidades monetarias. Mientras que si las hubiera depositado al 10, ¿con cuánto hubiera terminado? Mil- 10, es decir, 1.000 por 1,1, ¿cuánto? 1100. ¿Y qué prefiere usted ganar? ¿102 pesitos de interés o 100? 102 pesitos. Listo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Si la inflación hubiese sido un 5, aquí termino con 1.050 pesos por 1,04, eso es menor que 1.100. Me conviene la tasa nominal. Y así sucesivamente. Bueno. Esto para que nos demos cuenta que da lo mismo en términos de una evaluación de proyecto, que trabajemos con flujos reales o flujos nominales. ¿Cuál es la recomendación? Lo que muestra el consueto, la empírica. Trabajar siempre, aun cuando ni siquiera se diga, con flujos reales. ¿Por qué? Porque evita, además de hacer todo el estudio de mercado y los pronósticos de venta, evita el tener que predecir la inflación. Que en ambientes turbulentos, en economías turbulentas como la que tenemos y como la que se nos viene, evita tener predecir las tasas de inflación, que puede ser una soberana joda en economías turbulentas. Porque para trabajar con flujos nominales yo debiera conocer siempre la tasa de inflación también. Entonces, cuando en todos los ejemplos hemos dicho, y las ventas el año 1 son 30 lucas y el año 2 son 32 lucas, aquí el efecto quantum son 2 lucas, es decir, en términos reales, crecieron las ventas en 2000, no sé cuánto es, un 0,06% de las ventas. Listo, eso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Si usted toma la totalidad de las tesis que han hecho los compañeros, y que muchos han hecho evaluaciones de proyecto, evaluación técnica económica, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad técnica, llámele como quiera, sin siquiera haberlo dicho, todos han trabajado en términos reales. ¿Hay dudas? Porque así se hace en el mundo real, ¿eh? En el mundo de verdad, y afuera, fuera de la sala. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos hoy día, jóvenes. Quedé viendo como 6 minutos, pero no alcanzo a ver un ejercicio más completo para lo que dijimos. Y como más de alguno puede estar ansioso y tienen que armar las máquinas para la tarde, nos dejamos. Una consulta. Dígame. Por ejemplo, para los flujos de caja, ¿se puede hacer en Excel? No, no, ¿A mano? ¿A a manopla? manopla, Ya, en perfecto. los formularios que yo les mande. Ah, ya entiendo, entiendo. Hay que llenar como las tablas. Exacto. Profe, Dígame. eso mismo le iba a preguntar yo algo similar,